Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Noemí misma es una creadora todoterreno, autora del libro El arte de no encajar, un cortometraje, Ojos a mamá, y con casi 400.000 seguidores en Instagram. Habla de lifestyle y sobre todo hace divulgación sobre autismo, desde la perspectiva de una madre. A continuación, os dejo con la entrevista. Vale, pues la primera pregunta que siempre os hago es un poco que describas a la persona que aparece en redes sociales, es decir, ¿cómo describirías a esa influencer? Pues bueno, mira, ayer precisamente estuve en una charla y creo que soy una persona súper normal, súper estándar. Creo que lo que a lo mejor un poco el punto fuerte de mi perfil probablemente sea mostrar una realidad lo más cotidiana posible, con humor, a veces con sensibilidad, con emotividad. Lo que suelen llamar el lifestyle. Y también creo que uno de los puntos diferenciales de mi perfil probablemente sea una gran divulgación sobre autismo y también hago cosas de beauty porque son cosas que me gustan y es que hago bastante de todo en realidad. ¿Y crees que hay alguna parte de ti, de tu parte más privada, que no aparece en redes sociales, o crees que más o menos sois la misma persona, digamos? O sea, es que es imposible dedicarte a esto con el nivel de exposición que tenemos siendo otra persona, o al menos con el contenido que yo hago. O sea, es muy difícil estar fingiendo. Yo voy a hacer casi 8 años ya dedicándome a redes sociales. Es muy difícil fingir que eres otra persona diferente a la que eres y que no se entere de que estás fingiendo, ¿sabes? O sea, yo la diferencia entre persona y personaje creo que está súper fundida. O sea, yo soy pues como lo enseño. Claro, y en cuanto a, tú sabrás perfectamente que al final estamos en un sector bastante masificado, con muchos perfiles. Entonces, ¿qué crees que te ha hecho única o diferente para destacar en un sector tan masificado? Bueno, creo que en realidad yo he ido variando mucho, ¿sabes? Yo empecé muy en maternidad, luego hice una cosa muy de mujer. Creo que mostrar una realidad sin grandes pretensiones de querer ser perfecta hace que la gente se identifique mucho contigo y hace que al final la gente te sienta como de su familia, ¿sabes? Porque al final, como te ven todos los días y así, creo que es como la parte más, a lo mejor la más diferenciada, ¿no? O sea, es cierto que hay muchos perfiles que muestran también esta parte más cotidiana, ¿no? Pero creo que hay varias cosas, porque está toda esta parte cotidiana, también hay una parte más aspiracional, pues cuando, por ejemplo, vamos a eventos que son muy guays, que te toca, pues, maquillarte súper bien, poner tu vestido muy bonito, estar delante de fotógrafos y demás. Creo que esa tiene una parte también aspiracional de decir, vale, es una mujer exactamente igual que yo y está con sus hijos exactamente igual que yo, pero mira, de pronto está colocada en un sitio que pues, hace años solo se hacía con celebrities, ¿no? Claro. Y yo creo que es el mix de las dos cosas. ¿Y intentas a través de tus contenidos llevar siempre un mensaje o unos valores como que estén intrínsecos en todos los contenidos e intentes transmitirlos tanto en tu contenido como a tu comunidad, digamos? Bueno, yo creo que hay varios mensajes que tengo como muy calados en mí, que es que cada uno es como es, que ser diferente no es malo, que puede asustar, pero que ser diferente en realidad hace la humanidad y la sociedad mucho más bonita.
intento transmitir también que la vida no es perfecta. Yo hace poco, no sé, que sacaba como unos stories con mis hijos, que mi hija estaba tomando unas tortitas, y parece que es que si eres influencer y no das de desayunar a tus hijos a ver o algo así, pues eres como súper mala madre, ¿no? Entonces, yo le decía, vamos a ver, es que mis hijos no desayunan brócoli, o sea, y mucha gente pues se reía y decía, no, ni los míos tampoco, ¿no? Creo que respecto a los valores, creo que ser lo más natural posible, ser como uno es, defender la diferencia de cada uno y también el humor, ¿por qué no, no? O sea, al final la vida tenemos que tomárnosla también un poco con humor y yo creo que serían como los puntos. Claro. Y bueno, he visto así en tu perfil que has escrito un libro, luego también has fundado Madretea, que me gustaría un poco que nos explicases. Entonces, si nos puedes contar primero de dónde vienes, qué has estudiado, en qué has trabajado antes de las redes sociales y a día de hoy en qué dedicas un poco tu tiempo o qué haces en el día a día un poco. Pues mira, yo estudié en la Universidad de Alcalá de Henares, hice ciencias empresariales, saqué la carrera normal, pues como toda alcalaína, normal y corriente. Empecé a trabajar antes de acabar la carrera en una oficina de finanzas y seguros, ahí estuve 15 años trabajando y al final de esta etapa empecé a compaginar ya las redes. Yo llevaba ya como un par de años dedicándome a las redes, compaginaba las redes, mi trabajo y demás, y cuando vi que las redes podía ser un sustento igual de válido que trabajar en la oficina, pues me atreví a dar el salto, ¿no? Yo ya tenía los peques y ya sabíamos que en casa teníamos un poquito con necesidades especiales, yo necesitaba mucho más tiempo, poder conciliar un poco mejor y di el salto, ¿no? Y bueno, todo el tema del libro, no sé si va por ahí, surge, pues bueno, a raíz de las redes, yo voy creciendo y pasó una etapa en mi vida que fue muy compleja, que cuando recibimos el diagnóstico de autismo en mi hijo. Y bueno, yo de aquella, pues todo ese proceso lo viví mucho más en privado, no lo compartí, porque bueno, de aquella la desinformación en mí misma también hizo que protegiera mucho esa parte, ¿no? Y cuando de pronto descubrí que la manera de proteger a mi hijo era que se supiera cómo había que tratarle y cómo entenderle, fue cuando di el salto, ¿no? Entonces, cuando ya di todo ese salto, que estamos hablando de 2020, me di cuenta que ojalá yo hubiera tenido algún acompañamiento o algún libro o alguien con quien hablar de todo lo que yo sentía, de todos los miedos que tenía, de todas las incertidumbres, de cómo iba a ser la crianza con mi hijo, fue muy complejo. Y entonces me decidí a escribir el libro. Y dije, yo quiero escribir el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, ¿no? Y bueno, la verdad que el libro fue una fuente de muchas alegrías porque antes de publicarse en preventa se puso número 1 en Amazon y conseguimos 3 ediciones en los 2 primeros meses o en el primer mes y medio, pues hemos llegado a las 3 ediciones y bueno, a día de hoy todavía, o sea, el libro sigue, que salió el año pasado, me refiero, que Claro. sigue todavía uniéndose mucho. Y bueno, al final creo que tenemos un gran altavoz en redes y más allá de que a mí me encanta el beauty, que creo que es súper importante, me encanta la moda, me encanta el lifestyle, creo que es súper importante aprovechar el altavoz que tenemos para transmitir un valor social, conciencia sobre la diferencia, enseñar, informar, divulgar sobre el autismo, porque ahora mismo cada vez hay más diagnósticos. De hecho, en Estados Unidos el porcentaje está en 1 de cada 36 niños está diagnosticado. Entonces, bueno, creo que es una ventana súper práctica para poder divulgar, ¿no? esta conciencia social sin olvidarnos de que, bueno, que sigo siendo una mujer que tiene sus inquietudes más allá del autismo, ¿no? ¿Y Madretea? Que te pregunte también. Sí, pues mira, Madretea surge porque obviamente, pues esto, yo tengo un perfil muy grande y cada vez que hablo de autismo, pues a la gente le encanta, ¿no? Pero yo tengo mucha necesidad de hablar mucho de autismo y mucha de la gente que me sigue, pues le gusta escuchar un poco sobre autismo, pero no todo, ¿no? Claro. Entonces yo dije, yo necesito un canal específico para hablar de esto y quien quiera seguirme allí, pues que me siga, ¿no? Entonces de vez en cuando voy cogiendo pequeñas pinceladas de Madretea y las llevo a Noemi misma porque creo que es un público mucho más general y que creo que aporta valor, de verdad. Pero bueno, Madretea surge, bueno, en realidad surge porque es otro proyecto más grande, pero entre medias ha habido algunas cosas y he tenido que de momento aplazarlo y reconducirlo hacia un canal de Instagram de divulgación y
y de información, pero que de verdad igual está dando muchísimas alegrías porque creo que aporta mucho. Claro. Y, por ejemplo, en cuanto a las redes sociales de tu perfil, de Noemí misma, ahora mismo, ¿en qué porcentaje dirías que son tus ingresos? O sea, ¿qué Todo, porcentaje de tus ingresos es tu perfil de Instagram de Noemí misma? todo el Vale. 100%. O sea, yo vivo de las redes. ¿Y tienes planes? Por ejemplo, el libro al final fue una forma como un poco de salir un pelín de las redes. ¿Tienes planes para ser menos dependiente en un futuro de las redes? También no sé si Madretea lo tienes. La idea que dices de en un futuro Sí. es un poco salir de las redes, ir poco a poco un poco no siendo tan dependiente. Pues mira, ¿sabes qué me pasa? Que a mí me encanta mi trabajo. O sea, es que me divierto mucho. O sea, poder levantarte cada mañana pensando que vas a hacer tu hobby y que realmente tu hobby es tu trabajo, o sea, creo que es el mejor regalo de vida que te pueden hacer, ¿no? Yo no me planteo dejar las redes, es que no me lo planteo. Sé que pensando a medio plazo, largo plazo, tengo que buscar otro tipo de proyectos que puedan también, ¿no?, darnos un sustento económico que no sean las redes. Tengo en mente cosas para Madretea que creo que se pueden hacer, pero también soy muy fan de que las cosas se tienen que ir dando y Claro. que poco a poco las cosas se van colocando y que es la manera correcta en la que suceden. No porque yo me empecine en que algo tiene que ser, va a ocurrir, ¿no? De momento estoy trabajando y me dice, bueno, pero ¿y si fallan las redes? Bueno, pero es que a cualquier persona le puede fallar su trabajo Claro. del día a la noche, o sea, de pronto, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y en cuanto a tus inicios, yo me estuve fijando porque no sé si sabías que Instagram dice la fecha en la que se creó la cuenta y bueno, ponía que era de 2003. 2013, sí. Y bueno, pues si nos puedes contar un poco cómo, porque no sé si en 2013 fue que abriste la cuenta, pero de forma tuya para Eso es. personal. Y bueno, pues si nos puedes contar un poco cómo empezó un poco ya más el perfil a, digamos, a traccionar, a ser un poco más grande, cuándo, dónde, por qué, un poco todos esos inicios. Claro, yo abrí la cuenta en 2013 porque me dijeron, hay una app nueva que tiene filtros para fotos. Y filtros para fotos, pero ¿esto qué es? Cuando yo no tenía ni idea de editar una foto, ni un vídeo, ni nada, ¿no? Y de pronto llega Instagram y nos encantó a todos, mi entorno. Yo, fíjate, yo hacía más Facebook, o sea, pero vamos, a nivel privado, o sea, nada, Sí, ¿no? Y cuando bueno, pasan los años y yo lo tengo de manera súper privada y cuando pasan los años y me quedo embarazada me doy cuenta que no tengo nadie a mi alrededor con quien compartir la experiencia y yo tenía muchos miedos también, en plan, ¿qué va a pasar? ¿Me está creciendo una persona adentro? ¿Cómo va a salir esto? O sea, yo estaba bastante inquieta con este tema y de pronto en Instagram encontré pues muchas mujeres, muchas chicas que más o menos tenían mi edad, las mismas semanas de embarazo y contaban y me sentí muy acompañada, ¿no? Yo de aquí ya todavía tenía el perfil privado, estamos hablando de 2015. ajá, Y en 2016 doy a luz a mi hijo, yo sigo con mi perfil privado, y me di cuenta que, bueno, que a mí tampoco me importaría contar cómo es para mí, ¿no?, la maternidad y la crianza, y un agosto de 2016 pues decido abrirlo públicamente. Y bueno, por ahí empiezo a compartir, a interaccionar y aquello empieza a crecer. Yo recuerdo buscar en Google, pues bueno, cómo crecer en redes sociales, tampoco sin ninguna pretensión de nada en realidad. Pues bueno, ¿cómo funciona esto, no? sí, Pues de aquí ya era, pues claro, cuando Instagram era Instagram, ahí en la época de los dinosaurios, en la que solamente había post, no había ni stories, ni threads, ni reel, ni nada de nada. Pues yo publicaba 2 o 3 posts al día y tardé pues casi 9 meses en que me escribiera una marca, después de todos los días publicar 2 o 3 veces, y me escribí una marca de biberones. Y me invitaron a un evento y yo fui súper feliz. No sé si tendría como 8 o 9 mil seguidores de aquella y fui súper feliz. Y bueno, aquello fue tomando dimensión, me quedé embarazada de mi segunda hija y ahí fue el punto de inflexión en realidad, porque bueno, ahí ya empecé yo a compartir lo que yo había visto mientras estaba embarazada, ahora de repente era yo, ¿no?, la que acompañaba a otras mujeres. Y fue súper bonito. Y de ahí ya, cuando nació mi segunda hija en 2018, fiché por una agencia de representación que se llama Belleville Agency. Y desde entonces estoy con ellos y estoy súper feliz. O sea, ellos creyeron en mí desde que yo tendría como unos 30.000 seguidores y era un perfil, pues bueno, de maternidad creciente y aquello pues fue variando. Dejé de hacer maternidad, empecé a centrarme más en mujer, de mujer pasé a la lifestyle y ahí a un concepto social hasta que, bueno, hemos empezado a trabajar con marcas súper grandes desde hace ya un par de años
como L'Oréal, como Amazon, o sea, marcas muy grandes y pues, incluso con contratos a largo plazo, o sea, en realidad ha sido muy bonito. Y aparte un montón de proyectos, ¿no? Poder desfilar en Fashion Week, poder viajar a sitios impresionantes, escribir el libro, tengo otro proyecto en ciernes que ya sale esta semana. O sea, es muy bonito. A mí me gusta mucho mi trabajo. ¿Y ha habido durante todo este tiempo algún pico o algunos picos de crecimiento o ha sido más o menos gradual, poco a poco? He sido bastante lineal. O sea, yo no he sido influencer revelación de que de pronto se me ha viralizado un vídeo y lo he petado. No. O sea, para mí ha sido muy lineal. De hecho, yo he notado que hemos estado muchos años estancados y los últimos 6 meses Instagram ha abierto la mano y de pronto ya puedes volver a crecer y con capacidad incluso de que se viralicen algunos vídeos, que te traigan muchos nuevos, que crezca la audiencia, ¿no? TikTok también ha hecho que crezca en audiencia diferente. Ahora he vuelto a YouTube. YouTube lo hice muy al principio y lo dejé. Tenía por allí un canal que estaba bien y ahora he vuelto. Es uno de los proyectos transversales que tengo para este año, YouTube, y me gusta bastante, la verdad. Estamos contentos de los resultados que están pasando con YouTube. Y bueno, o sea, picos como tal no he tenido. Yo he sido muy gradual. ¿En qué redes sociales estás a día de hoy? Además, has mencionado YouTube, TikTok, Instagram. Instagram, sí, y ya está. Bueno, Yo creo que ya está. Te he visto la etiqueta en el perfil de Threads, pero no sé si ha sido un poco prueba. No, Threads lo tengo, yo no sé, pero ¿sabes qué pasa? Es que son tantos palos, o sea, al final, pensar en los vídeos que tienes que subir a TikTok al día para mantener aquello activo. Instagram, que es el motor para mí, Instagram es mi motor de todo, o sea, es donde realmente encuentro el trabajo. TikTok, pues bueno, sí, pero es más residual, es más puntual. Y YouTube, pues menos tiempo, ¿no? En Claro. YouTube todavía, bueno, es más orgánico todo. Pero de momento en estas tres. Bueno, es que Threads, la realidad es que está como dentro de Instagram. Y Twitter nunca lo entendí. A Twitter nunca lo entendí. No fui capaz. Y antes de esto, por ejemplo, mencionas que tú utilizabas Facebook. ¿Cuál fue tu primera red social? ¿Fue Facebook? ¿Fue Twenty? ¿Fotolog? Facebook en 2009, juraría. Y que dije, wow. O sea, era impresionante. O sea, pero había que ir al ordenador a descargarte las fotos, de ahí a subirlos. ¡Ay! Tuve Twenty, me acuerdo de Twenty también, que red social más maravillosa. Fue maravillosa. Pero aquello se subía, de pronto pues tú descargabas el carrete de tu cámara digital y lo subías del tirón, todo lo que había. Tú Sin filtrar, tirabas, ¿no? Sí, ni filtro ni nada, tú tirabas. Y sí, pero luego ya, y sin embargo a día de hoy Facebook no lo entiendo. Ya, sí, que es verdad que se ha quedado un poco ahí en un limbo raro. Y en cuanto a Instagram, que empezaste en 2013, cuando empezaste en 2013 ya tenías el mismo nombre que tienes ahora. ¿Sí? ¿Has mantenido ese contenido de 2013? ¿Has borrado? He borrado muchas cosas. He borrado muchas cosas porque, claro, o sea, yo no Claro, tenía como era privado, intuyo claro, que... pero fíjate, no fotos tampoco, o sea, yo no reniego de mí en 2016 o 2014, o sea, no tantas fotos, he borrado sobre todo pues que yo compartía, yo que sé, memes o cosas así. Claro. No sé, cosas que, pues esas cosas las he borrado. Y en cuanto a esos inicios, un poco cuando ya te lo tomaste más en serio, abriste la cuenta y tal, ¿te arrepientes de algo? Ya sea, pues tenía que haber hecho esto porque hubiera sido mejor idea para crecer, o algún error, o algún contenido que igual ahora no te ves tan reflejada en él, o... Pues mira, de lo único que me arrepiento es de no haber empezado antes, sinceramente. Es de lo único que me arrepiento, porque las grandes, las top, están ahí porque hacen un trabajo increíble, pero sobre todo porque fueron las primeras en llegar. O sea, yo creo que fue, bueno, una ventana de oportunidad que hubo gente que lo hizo súper bien y ahora están muy arriba. Y ojalá yo hubiera empezado, cuando empecé con Facebook en 2009, hubiera sabido lo que sé ahora, ¿no? Yo hubiera podido encauzar por ahí. Pero no me arrepiento de nada. O sea, creo que todo lo que he hecho me he colocado donde estoy ahora. Lo bueno y lo malo. O sea, que está bien. Y en cuanto al nicho, has mencionado más o menos que es un poco de lifestyle, un poco de, bueno, tema niños y también un poco de autismo, beauty. ¿Serían más o menos esos o también tocas algún nicho más? No, o sea, yo creo que por orden de aparición, sería probablemente beauty, porque es las marcas con las que trabajo y
y hay muchísimo contenido orgánico beauty. Probablemente luego iríamos a autismo, luego iríamos a, sobre todo desde que estaba Madretea, luego iríamos a un lifestyle, moda y demás, y muy residualmente niños. El otro día estuve incluso haciendo, porcentaje, y no sé si mis hijos salen como un 5% de todo lo que saco, ¿no? O sea, no, en realidad mis hijos es un contenido muy, muy, muy residual ya, lo que saco de los niños. Y ha habido bueno, intuyo que, por ejemplo, como empezaste más hablando del tema paternidad, maternidad, así que ha habido una evolución, ¿no? Has introducido nuevos nichos, algunos han ido un poco más atrás, ¿no? Si nos puedes Claro. contar así un poco la fotografía. Sí, yo cuando empecé hacía maternidad, porque era en ese momento cuando tienes niños muy pequeños, tu vida 100% gira en torno a niños, pañales, guardería y todo el tema de los niños, ¿no? Y hubo un momento en el que yo ya, no me descuidé físicamente en realidad, pero bueno, los niños abarcan tanto que pues no me sentía a gusto con mi físico, ¿no? Y yo empecé a entrenar mucho y de pronto se me ocurrió la genialidad de hacer una maratón, la de Madrid, en 2019, y empecé a publicar el contenido de cómo me preparaba una maratón y como mi vida giraba en torno a eso, también con mis niños y como también llegaba el diagnóstico de Mateo, yo tampoco quería sacarlo, pues ahí empezó un poco la diferencia, ¿no? Hay que ser muy valiente para cambiar tu temática porque te resientes. Es decir, o sea, la gente que ha llegado en la comunidad que has creado, cuando cambias el nicho, Claro. se resiente a nivel de números, a nivel de alcance, a nivel de todo. Pero yo siempre digo, si aguantas el tiempo porque confías en ti, en tu criterio y en lo que a ti te gusta, es mucho más gratificante. Muy probablemente haya cuentas, a ver, esto está claro, yo en cuanto saco una foto de los niños, probablemente porque como es tan residual, saco una foto de los niños y se disparan, ¿no? O sea, Claro. con más audiencia, ¿no? O sea, con más engagement y con más tal, ¿no? Pero en realidad a mí no me hace feliz dedicarme a sacar fotos de mis hijos. A mí lo que me hace feliz pues es hacer contenido beauty, contar mi vida, contar mis eventos, contar mis cosas, contar mi trabajo, contar mis inquietudes, ¿no? Que tengo muchas y muy variadas. Y es lo que me llena. Entonces, en 2019 empecé a cambiar el contenido, fui a más lifestyle y deporte y demás. Y ahí ya empezó a cambiar, también un poco por las marcas que empezaban a venir. Empezaba a venir mucha marca beauty y dije, ok, aquí es donde tengo que estar, puedo hacerlo, me gusta hacerlo en realidad y gracias o sea, es que realmente la mayoría de mis ingresos vienen por contenido beauty. Claro. ¿Y en Y algún ya, momento te penalizó un poco todos esos cambios? sí, Porque, claro, o sea, el pasar de maternidad a mujer, empoderamiento y demás, y lifestyle, aquello me penalizó. Pero estaba, de verdad, para mí, o sea, y esto lo he ido aprendiendo con los años, ¿no? O sea, hay un momento en el que te da como mucha ansiedad no llegar a determinado alcance, no llegar a determinados likes y demás, pero ha llegado un momento en el que yo dije, pero vamos a ver, si a mí me gusta lo que hago, eso es a mí, a la que me gusta, pues ya está, ¿qué más da? ¿Sabes? Yo entiendo, hay gente que oculta los likes, hay gente, pues por lo que sea, ¿no? O sea, yo en realidad para mí los likes también es una medida, ¿no? De lo que gusta, de lo que no gusta. Si de pronto hay algo que a mí me encanta, lo saco, pero no funciona, pues intento dar una vuelta y de pronto, venga, pues esto sí funciona, ¿no? Al final, yo puedo dedicarme a un trabajo tan maravilloso porque porque hay una comunidad preciosa claro, que me acompaña. sí. Y esta es la comunidad a la que me debo, ¿no? O sea, yo hace unos meses decía, jolín, chicas, me invitan a las Fashion Week, pero cada vez que saco contenido de esto, os vais todas. O sea, no os interesa, ¿no? Entonces, pues si no os interesa, pues ¿para qué voy? O sea, en realidad, si a vosotras no os interesa, pues no voy a hacerlo, ¿no? Y la gente al final tuvo una respuesta súper bonita, en plan, tía, pues gracias por pensar en nosotras, porque si digo, jolín, si al final me voy a ir a Milán, me voy a ir a París, te voy a intentar hacer el mejor contenido del mundo y te importa nada, pues para eso me quedo en mi casa haciendo mi contenido normal, que te gusta más y ya está, ¿sabes? Entonces sí se resiente, pero si aguantas el tipo es mucho más satisfactorio, yo creo. Y equilibrar un poco al ser diferentes temáticas que igual a veces no van entrelazadas, porque la gente igual que te siga por un poco más el beauty, igual el autismo es un tema que no le interesa tanto o no le toca tan de cerca. Entonces, ¿cómo haces un poco para equilibrar contenidos y tener un poco contento a todo el mundo?
Pues, ¿sabes qué pasa? Que la gente que llega a mi perfil, como sabe que es un perfil tan variopinto, que puede aparecer cualquier cosa, que no es aburrido, que no es monótono, en realidad creo que interesa bastante, de verdad. O sea, creo que el que llega por beauty, porque le gusta un truco o lo que sea, y el que se queda por un look, también de pronto le mola un tema de aprender más en conciencia social. O sea, alucinarías con la cantidad de gente que me dice, ay, pues mira, es que en clase de mi hijo hay un peque autista, o mi sobrino es autista. O sea, es que hay muchísimo, y de verdad yo confío en la bondad de la gente, es que lo he vivido y lo sé, y la gente quiere aprender. Claro. Pero si solo hablara de autismo, pues probablemente la gente se cansaría. Si solo hablara de beauty, pues la gente se cansaría. Entonces, creo que abarcar un poco diferentes cosas no es la estrategia perfecta para crecer en Instagram, porque la estrategia es centrarte en un nicho y hacer tu contenido en un nicho, lo sé, pero a mí, que soy la que está aquí, me gusta hacerlo variopinto, al menos en esta etapa de mi vida, igual luego me centro en otra. Claro, Y bueno, y muy bien, al final siempre también, aunque lo ideal es una cosa y otra cosa es lo que a ti te salga y lo que más adherencia te genere. Al final también es importante eso. claro. Y en Sí. cuanto a horas de trabajo más o menos que le dedicas diariamente a tanto a las redes, uso del móvil. Pues mira, yo creo que todo lo que no sea estar durmiendo es lo que me dedico. O sea, es 24/7 todo el tiempo, todo el tiempo. Y llevar 3 redes sociales es too much. O sea, yo tengo un equipo que me gestiona todo el tema de trabajo, las colaboraciones, luego tengo aquí equipo videógrafo, fotógrafo, editor y demás, y para ayudarme con la edición de vídeos y tal. O sea, sería absolutamente imposible que yo generara el contenido que genero sola. O sea, es imposible, ¿no? Y yo soy muy de... Cuando no estoy trabajando, estoy metida buscando inspiración, buscando tendencias, buscando nueva música. O sea, al final yo publico pues 2 o 3 vídeos al día en Instagram. En TikTok deberían de ser 6, intento de llevarme a Shorts, YouTube uno a la semana. O sea, todo el rato, todo el rato. Entonces, bueno, es todo el tiempo, 24/7. ¿Y te es fácil diferenciar un poco, bueno, cuando tienes un momento en el que dices, mira, ahora es para el ocio, ahora es para ver la televisión, o ahora incluso voy a coger el móvil, pero porque me apetece, yo qué sé, ver TikTok a modo de entretenimiento, o es difícil desconectar? No, no es posible. O sea, yo creo que tengo, o sea, soy absolutamente adicta. Literal. O ¿Y has sea, hecho alguna vez un parón? ¿Unas vacaciones? sí, y es muy peligroso porque de pronto dices, uff, tu nivel de ansiedad baja, tu comedura de coco de a ver qué publicó y que sea interesante, que sea bonito, que sea y tal, que genere interacción, que no sé qué. Es que esto es todo el día, todo el día, todo el día. Y alguna vez he hecho parón y es como, guau, cuando luego vuelves es que cuesta la máquina otra vez hasta que entra muchísimo, pero se agradece. Es que es necesario, ¿eh? Es necesario. ¿Y tuviste miedo cuando hiciste el parón en cuanto a que se podían resentir los números o que el algoritmo te pudiese penalizar al volver o incluso sentiste al volver que te penalizaba? No, todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, mejora incluso los números cuando cuando te vas una temporada. O sea, yo lo más que me he ido ha sido una semana, lo más. O sea, tampoco yo irme un mes, pues no lo sé. Pues a lo mejor, es que depende, no lo sé, no lo sé. Pero yo tampoco podría ahora mismo decir me voy un mes y no trabajo un mes. O sea, al final las que nos dedicamos a esto, tú generas lo que trabajas, no, o sea, aunque yo esté un mes de vacaciones, si no trabajo no genero nada. Entonces, bueno, claro, Claro, en la vida del empresario es complicada. sí, sí, totalmente. Y en cuanto a, pues lo que tú dices, para el volumen de contenidos que creas, ¿tienes algún hábito, algún ritual que te funcione para, bueno, para ayudarte a ser lo más creativa y productiva posible? Pues a nivel de rituales como tal, ¿sabes también qué pasa? Que como Instagram y TikTok en general son tan fast content, es tan rápido y cambia tan rápido la tendencia, la manera de hacer vídeo, la manera de hacer todo, tu rutina también cambia. O sea, es que en realidad no puedes establecer una rutina como tal, ¿no? Yo, en el equipo con el que trabajo, pues todas las mañanas estamos en mi casa realmente, que es mi oficina. Yo hace años entendí que esto era mi Sí. escenario de trabajo y todo tenía que verse bonito por donde tal. Hice una inversión para que mi casa
Bueno, aparte porque quería que mi casa estuviera bonita, pero bueno, Claro. que al final ayuda la luz y demás, todas las mañanas estamos trabajando. Pues sí, pero claro, es que hay tantos proyectos que no tienen que ver directamente con redes, aunque se alimentan de redes, que todo cambia. O sea, el jueves, por ejemplo, que tenemos que entregar un vídeo de una colaboración, pues ya hoy estábamos organizando, mandando la idea creativa al cliente para mañana empezar a grabar, para si no lo aprueban, mañana empezar a grabar, enviar borradores. O sea, te lo van del día a día. Yo rutina como tal no hay, te lo van del día a día. Lo mencionaste antes un poco por encima. ¿Podrías describirnos un poco mejor cómo es el equipo? O sea, ¿qué miembros son? ¿Qué roles tienen? Mira, pues yo, lo que viene es, o sea, la persona que se encarga, bueno, vale, empiezo por el principio, a ver, Sí, no te preocupes. Belleville es la agencia con la que trabajo, ¿Sí? es una agencia de representación y hay diferentes ejecutivas. Yo tengo mi representante, que es la que se encarga día a día, a primera hora de la mañana, 9 de la mañana, hola, 9, ¿cómo estás? Esta es tu agenda para hoy, punto. Y todo el día hablamos. Esa es la persona del mundo con la que más hablo. Pero oye, falta esto, mándame estadísticas de aquí, necesito, ha entrado esta propuesta, pero tienes no sé qué este día. O sea, yo incluso con ella comparto hasta mi agenda personal de, oye, tengo médico este día con los niños y total, pues si hay algún evento que coincide, pues ella me dice, has hecho este evento, pero tienes no sé qué. Vale, esto por un lado. Y luego, allí pues también está la persona de contabilidad, también está la CEO que hace otros proyectos, bueno, toda esta parte de colaboración allí. Luego yo en mi casa tengo la parte de community para Madretea, social media para Madretea también, todo el tema de mensaje, o sea, todo lo que tiene que ver con mí misma, eso sí lo hago yo, pero luego para generación de vídeo tengo una persona que es un crack, que es de verdad es que es un máquina, creo que he tenido la suerte de mi vida, que es diseñador gráfico, también es videógrafo, fotógrafo, edita, ha hecho programas en televisión, o sea, tiene mucho conocimiento de muchas cosas, ¿no? Tanto de luces como de cámara y aparte es muy creativo, entonces es con la persona con la que yo, o sea, es mi mano derecha, es con la que trabajo mano a mano todos los días, pues bueno, para todo. Y en principio esa sería la parte, y luego, aunque no lo parezca, que también me hace falta, yo tengo una persona en mi casa porque yo estoy separada, o sea, que yo hacer todo esto que hago sola y mantener mi casa pues sería imposible. Entonces tengo una persona que también está en mi casa, pues echándome una mano con los niños, teniendo la casa al día, porque bueno, o sea, a mí no me da vergüenza decirlo, o sea, en realidad yo no podría hacerlo, yo no podría mantener mi casa, mis niños, mi trabajo, más todo lo que teníamos, más viajar, si no estuviera, ¿no? Y luego, dentro de mí, tengo otra parte de contabilidad, una persona que me lleva la contabilidad de la empresa, y ya está, yo creo que ya está. Y luego ya más externos, pues, maquillador, peluquero, parece una tontería el tema de las uñas, técnico manicurista, ¿y qué más? Y yo creo que ya está. O sea, hay mucha gente. Hay mucha Ya gente. veo. La verdad, a ver, me he encontrado con perfiles que eran como más, se autogestionaban más, editaban ellos, grababan ellos. En realidad tú está claro que hay un equipo más grande. Y yo edito mucho. O sea, la edición y de muchas cosas las hago yo porque no llegamos. O porque la necesito en ese momento y tengo que hacerlo ahí. Y O sea, mira, creo que hay que hacerlo esto. justo que mencionas esto, en cuanto a cuando te toca a ti editar, cuando te toca a ti hacer las cosas, ¿qué herramientas utilizas además de las propias redes sociales? Pues mira, yo InShot es como la app de InShot para editar vídeos. Tengo CapCut también para editar Instagram, que tiene bastantes más efectos. Para los stories tengo Mojo. Para edición de fotos tengo Lightroom. Canva también para algunos stories, algunas plantillas. FaceApp si tengo que retocar algún maquillaje o algo para que en la foto quede como más lucido. ¿Qué más tengo? Bueno, yo creo que sí. No, no está Luego mal, no a está nivel trabajo con bastantes. Y luego a nivel de edición de vídeo y demás, nosotros trabajamos mucho con Premiere, con Illustrator, pero esto se encarga más, ya te digo, mi videógrafo, fotógrafo y demás. Yo esas no las controlo, esas las controla él. Y yo creo que ya está.
Y bueno, justo mencionando esto, ya se empieza entre el equipo y todas las herramientas que se utilizan, se empieza a ver un poco cómo la profesionalidad cada vez es más alta y cada vez hay más competencia en el sector. Tú que ya llevas bastantes años, ¿te has dado cuenta un poco de cómo ha evolucionado esto y cómo cada vez es más complejo, hay más competencia y el nivel de profesionalidad, de contenidos y todo va subiendo? ¿Has percibido todo esto? Absolutamente. Mira, yo es una cosa que hablo muchísimo con la gente con la que trabajo. Digo, hay perfiles que lo hacen muy bien, que se cogen en su casa con sus medios y me parece que lo hacen, pero súper bien, tienen un engagement súper disparado. TikTok ha sacado una cantidad de talento impresionante, gente muy joven. O sea, yo adoro, ¿no? Y es una nueva forma de comunicar y está muy bien, ¿no? Pero las marcas, o sea, en realidad, si tú quieres trabajar con marcas, las marcas es verdad que quieren contenido natural y orgánico, pero las marcas también quieren contenido profesional. O sea, es así, ¿no? Y yo, pues a lo mejor no soy la persona con el engagement más alto del mundo, probablemente tenga un engagement pues normal alto, probablemente no soy la persona con más seguidores del mundo, tengo además un target de edad pues un poquito más subido, porque yo tengo 37 años, no sé cómo gente que tiene 20 y demás, que su público interacciona muchísimo más que mi público, ¿no? Pero sin embargo, o sea, yo no paro de trabajar. Entonces, creo que hay que encontrar el equilibrio entre hacer un contenido orgánico casero que te guste, que te aporte, que a tu comunidad le interese, pero también un contenido profesional que atraiga a las marcas, ¿no? Y creo que saber medir eso es muy difícil. O sea, yo tampoco Claro. sabría medirlo exactamente, ¿no? Pero a mí me apasiona. O sea, creo que es una ciencia o no sé que me apasiona. Hace poco Uy, me invitaron como profesora en la Universidad Camilo José Cela a un máster de Influencer Marketing también. Y claro, la gente flipa porque dice, jolín, ¿cuántas cosas no se sí. ven, no? Parece que tú te coges tu móvil y a correr. No, o sea, en realidad no es tan sencillo. O sea, de hecho, la gente que se mete con los influencers, yo siempre digo lo mismo, tienes tu móvil, adelante, ¿no? Si es tan fácil. Y bueno, al tener más o menos tanta trayectoria y a la vez, bueno, lo que tú has dicho, incluso has estado en la universidad y habrás tenido que un poco reflexionar un poco sobre el futuro del sector. ¿Vislumbras alguna tendencia que veas que va a ser un poco lo que se viene en los próximos meses, años? Pues es lo que te digo, es que el Instagram, los reels, el contenido que yo hacía hace 6 meses ya está obsoleto. Hace 6 meses. Es que cambia, ¿no? Ahora TikTok. Bien pronto TikTok, que es el contenido universal en vertical, ahora se lleva horizontal. Y es como, ¿por qué? Pero vale, ok, ¿quieres esto? Venga, pues vamos a darte lo que quieres. No hay que alimentar a la máquina, pues es así. No lo sé. Yo lo que sí creo es que lejos de que esto sea una burbuja que se va a pinchar, creo que es una profesión que está súper asentada y cada vez más. Creo que de hecho todavía está empezando. Creo que todavía le queda mucho recorrido. Creo que ese recorrido pasa por la profesionalización en muchísimos casos y que toca adaptarte. O sea, yo siempre lo digo aquí en redes, sobrevive, igual que dijo Darwin, creo. Sobrevive el que mejor se adapta, ¿no? O sea, y en redes es exactamente igual. El que sobrevive triunfa es el que mejor te adaptas. O sea, si Instagram antes eran post y ahora son vídeos, no vale de nada que tú te vayas a quejar a Instagram que antes eran post. No, Claro. pues ahora quiere vídeos, pues adáptate. Y si no, pues no podrás dedicarte a esto. Pero es que eso lo hacen todas las empresas en realidad. Todas las empresas cambian. Entonces, creo que hay que adaptarse a lo que vaya viniendo. Y, por ejemplo, el juguete que ahora más de moda está, que son las inteligencias artificiales, ¿las has utilizado en algo para tu trabajo? No les cojo. Intenté en su momento con ChatGPT algunas cosas, pero tampoco me termino de convencer. He visto cosas que hace la inteligencia artificial que he flipado absolutamente y he dicho, no puede, no me creo esto, no puede ser, ¿no? Pues tonterías, o sea, rollo apps que hacen cosas, pero yo no, todavía no puedo integrarla. En lo que yo hago, a lo mejor en el futuro la integraré porque la necesite, pero de momento no. Y bueno, pasando ya un poco más al tema de la relación con los seguidores, ya antes más o menos mencionabas un poco cómo es tu seguidor tipo. Si nos puedes desarrollar un poco más esa descripción, o bueno, si tienes varios. Pues, a ver, yo creo que hay varios. Mayoritariamente mujeres, o sea, el 90% de la gente que me sigue son mujeres. Un gran porcentaje, pero ya no sé cuál, muy probablemente sean mamás
o mujeres que tengan más o menos mi edad, aunque también hay mucha chica más joven que sinceramente me alegra muchísimo que me siga. Normalmente, pues bueno, son mujeres que o bien tienen inquietudes a nivel de imagen o que se pueden sentir reflejadas y decir, vale, pues esta chica tiene 37 años y se arregla así y tal, ¿y por qué yo la veo a ella bien y yo no me veo bien, ¿no? El otro día subí un vídeo el domingo que hablaba un poco de esto, de, pues bueno, en el que comenté pues mi peso, mi talla y demás, y cantidad de mujeres me decían, es que no sabes cómo me has ayudado porque de pronto veo a alguien con un cuerpo después de haber parido, pues un cuerpo muy estándar, que no tiene miedo de decir lo que pesa y yo me veo súper mal y peso lo mismo que tú y te veo a ti estupenda, ¿no? Y de pronto esos son chutes de energía. Entonces, bueno, yo creo que es un tipo de seguidor que se puede sentir muy identificado a nivel personal. Y luego tengo también, yo creo, personal docente, sobre todo de educación especial, también profes que no son de educación especial, pero por lo que sea, pues ese año han tenido algún peque autista en clase o les gusta a nivel de referencia. Hay muchas familias que tienen peques con diversidad funcional o con autismo o cualquier otro tipo de necesidades especiales que también me siguen. Sí, o sea, yo creo que más o menos es gente de mi edad, mujeres más o menos de mi edad con unas circunstancias personal parecida. Antes, cuando mencionabas un poco en cuanto al contenido, mencionabas que te gusta ir un poco por el feeling de lo que a ti te apetece en ese momento crear, pero también en algunos momentos piensas un poco en esos perfiles que has nombrado para un poco saber un poco pensar de este contenido que voy a crear es interesante para alguno de esos perfiles, les va a interesar, encaja con ellos. Totalmente. Mira, el contenido que creo que más ayuda y más aporta, aparte del tema del autismo y la conciencia social, es en el que tú te muestras vulnerable, ¿no? O muestras tus propios miedos o tus propios complejos o te abres, ¿no? Un poco tu ser y tus reflexiones. Creo que eso hace que al final la gente se sienta muy identificada, que vea que, bueno, pues que haya una influencer, pero anda, mira, pues tiene miedos también de cosas, o tiene complejos, o no es perfecta, ¿no? Porque creo que hay veces que la imagen que se tiene de las influencers es que siempre estamos perfectas o siempre están. Yo no, pues yo salgo recién levantada y recién de evento, o sea, da igual, yo me muestro en todos los aspectos. Entonces, bueno, creo que ese contenido en el que eres como mucho más abierta y muestras tus miedos, creo que es un contenido que ayuda mucho, sinceramente. Y en cuanto a los seguidores, bueno, tú sabrás más o menos que al final entre los seguidores siempre hay un pequeño grupo que son los que más comunidad hacen y son la gente un poco que más interacciona, que al final el grupo como más pequeño que es como un poco la base, ¿no?, de la cuenta. Para mantener un poco esa comunidad, no sé si mantienes alguna estrategia, como puede ser intentar contestar a los comentarios en las publicaciones, intentar sobrellevar, entiendo que tienes muchos seguidores y puede ser difícil, pero los mensajes directos, no sé, cuéntanos un poco por ahí. Yo siempre, o sea, hay por lo menos 3 horas al día que dedico a comentar mensajes privados. Intento que todas las personas que me hayan dejado un comentario en algún post, foto, reel, todos contestarlos, todos agradeciendo, dando, o sea, no sé, o manteniendo una conversación, porque, jolín, si al final todos vamos hasta arriba, y si al final alguien ha empleado 20 segundos, 30 segundos en dejarme un comentario muy bonito, bueno, el 99% de las veces, jolín, qué mínimo, ¿no? Que pueda tener un momento yo de dedicar, oye, pues muchísimas gracias, pues, ¿no? O sea, al final creo que no contestar los comentarios es como un poco de ingratitud, ¿no? Y es descuidar mucho. Es como si tú vas por la calle y alguien te saluda y tú le giras la cara, para mí, ¿eh? Que llego a lo que llego, también es verdad. O sea, yo no sé la cantidad de mensajes que recibo al día, pero todo lo que puedo hacer lo hago. No, justo el otro día en un episodio del podcast hablaba un poco de esto, no sé si tú lo has percibido, que los perfiles más grandes me da la sensación de que en los últimos tiempos se han dado cuenta de lo importante que es esto, como que antes no lo abarcaban o no le daban tanta importancia y como los números han bajado también, pues yo he intuido que se han dado cuenta de que hay que no solo subir la foto y despreocuparse, sino
dedicarle un poco de tiempo a contestar. No sé si tú lo has visto también. Bueno, yo en realidad es que siempre he contestado, pero es que justo ese episodio le vi, ¿no? Como que los pequeños, los perfiles un poco más pequeños con menos comentarios sí que creaban esa comunidad porque contestaban y dedicaban tiempo, y los grandes, pues hasta ahora hay un cambio de tendencia, ¿no? A que intentan crear de nuevo como esa comunidad fiel, mucho más acercamiento. Es que, vamos a ver, es que nosotros, sin la comunidad que tenemos, no somos nadie. O sea, Claro. es que ¿quién somos si no tenemos a nadie a quien dedicarnos o a quien hablar, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo. O sea, es lo primero. De primero de influencer es cuidar a tu comunidad. Vamos, 100%. Estoy de acuerdo. Y en cuanto a un poco cuando en público, cuando vas por la calle y tal, ¿te suelen reconocer? No sé, a día de hoy si te pasará mucho. O sea, no, o sea, sí, creo que me reconocen más de lo que me paran, porque luego tengo mensajitos de, ay, te he visto en no sé dónde, y yo tengo que reconocerte que a mí me da muchísima vergüenza. O sea, de verdad me da mucha vergüenza. Me encantaría sentirme súper orgullosa de que me han reconocido, pero yo siempre pienso, ay, Dios mío, que me hayan visto igual como me ven en redes. Por eso yo no utilizo filtros ni nada, porque me da pánico que luego alguien me ve y me diga, pero ¿y tú quién eres? O sea, no te reconozco, no sé quién eres, ¿no? Y me da mucha vergüenza. Pero sí, o sea, en realidad también es divertido cuando la gente de pronto por la calle se cruzan contigo y, Ana, coño, no, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú, ¿por qué sabes mi nombre? Si no te he visto nunca. Claro. Pero la gente mola mucho. O sea, de verdad, es que la gente es muy guay. O sea, yo me encanta, me encanta. Siempre me quedo un poco cortada porque no sé qué decir, pero, o sea, yo estoy súper agradecida siempre. No, sí, o sea, te agradezco que lo reconozcas porque la mayoría de gente siempre dice que le hace mucha ilusión, que no lo niego, pero yo también puedo entender que te pueda dar vergüenza. Al final no es lo mismo estar en tu casa grabando contenido que te paren por la calle, cambia la cosa. Es que no somos conscientes. O sea, yo cuando alguna vez he ido a algún concierto y de pronto digo, a ver, ¿cuánta gente hay aquí? Vale, 40.000 personas o 20.000. Ostras, es que cada día te ve mucha más gente de lo que estás viendo aquí físicamente, ¿no? O sea, es que da miedito, ¿eh? Claro. Y bueno, pasando un poco más al tema colaboraciones, bueno, ya mencionabas más o menos antes un poco, ¿con qué más o menos tipos de marcas sueles colaborar? Pues mira, sobre todo beauty. Hago mucho beauty, maquillaje, de todo. O sea, maquillaje, pestañas, labios, pelo, corporal. De esto hago muchísimo. También de lifestyle, pues a lo mejor pues con Amazon o con campañas. También, no lo sé, con algunas clínicas, o sea, a nivel de pues contar, pues mira, existe ese tratamiento o existe este. Sí, o sea, es que de verdad el 90% de las cosas que hago son beauty. ¿Tienes alguna categoría que pues no te sientas cómoda o incluso le hayas dicho a tu agencia que no te interesa o que no quieres hacer? Pues bueno, mira, yo específicamente todo lo que tiene que ver con mis niños, em, nosotros hace mucho tiempo que firmamos, o sea, yo con mi agencia hablé con la CEO de la agencia, con Teresa, y le dije, mira, necesito que hagamos un contrato extra con unas condiciones en las que cuando una marca requiera que aparezcan los niños, las condiciones las ponemos nosotros, o sea, no las pone la marca, ¿no? Entonces, pues hay varios tipos. Pues, por ejemplo, mis hijos no graban el contenido 2 veces, mis hijos no hacen guiones, mis hijos están por la vida y hay un branding content ahí y la marca está por ahí entre medias, ¿no? Pero yo repito el contenido que haga falta, yo hago todo, pero no. En el caso de mis hijos es mucho más orgánico, el de una vez. Para ellos tiene que suponer un juego. Sabes que como mucho mis hijos están grabando 7 minutos. O sea, es que no es nada. Pero yo, por ejemplo, las colaboraciones que tienen que salir mis hijos están muy, muy, muy medidas, muy medidas. O porque es una foto que yo se la iba a hacer igualmente con alguna marca de moda y así, pero son sobre todo lo que más medido. Y luego los complementos alimenticios tampoco me terminan de convencer porque yo no los utilizo, salvo algunas cosas específicas pues para el pelo, o sea, cosas muy específicas, pero no soy muy creyente, entonces, bueno, pero Bueno, de todo.
Y en cuanto a alguna colaboración así que recuerdes con cariño, yo qué sé, porque te haya hecho especial ilusión o porque fuera una marca que usabas desde hacía mucho tiempo y... Bueno, a ver, todo el universo L'Oréal a mí me tiene súper conquistada porque al final han confiado en mí, llevamos varios años ya trabajando y aparte de la colaboración me da como mucha más experiencia en muchas cosas. Pero mira, hay una colaboración que recuerdo con mucho cariño, que fue en Nesquik, que yo tomaba Nesquik en casa. Entonces nos dijeron, vale, tenemos esta colaboración. ¿Cómo la enfocarías para que podamos dar visibilidad al autismo con esta colaboración? Y a mí ya me ganaron. Dije, ok, vale. Entonces, bueno, esto era un Nesquik que habían sacado, que era 0%, pero decían que mantenía el mismo sabor, ¿no? El Nesquik era lo que tomábamos en casa. Y yo dije, tengo aquí el mejor catador de la historia en Nesquik, que es mi hijo Mateo. O sea, en el autismo existe cierta rigidez y como cambies un sabor, una forma, una textura, es que no va a entrar. Y dije, si Mateo no nota la diferencia, es que de verdad esto se mantiene. Y nada, y se planteó como, fíjate, es que fue yo creo que de las últimas colaboraciones, yo no hace un año que hice con los niños, pero fue una colaboración en la que Mateo desayunaba y le puse el Nesquik normal y en otro vaso le puse el Nesquik 0%. Y se lo tomó sin decir ni muy. Yo dije, si Mateo no lo nota, es que esto es verdad. Y se viralizó esta colaboración. Pero sobre todo lo que me gustó fue que la marca tuviera esa sensibilidad para intentar dar visibilidad al autismo con una acción suya. O sea, es que me encantó. Qué guay. Y ahora que mencionas eso, ¿te encuentras con marcas muy rígidas que intenten encorsetarte mucho en cuanto al briefing y en cuanto al contenido o suelen darte mayor libertad? Pues el 90%, está muy encorsetado. Y yo me peleo mucho, intento hacerlo muy a mi discurso, pero las grandes peleas y discusiones que tienen las agencias de representación con las agencias de las marcas son por los briefings, porque al final hay, o sea, como, bueno, es que no sé cómo decirlo, como normas ¿Sí? Es como muy marcado, hay requisitos muy marcados en muy poco tiempo, muy rápido, con una aparición de producto muy rápida y claro, en mi percepción eso nunca va a funcionar. O sea, si yo no puedo hacerte un storytelling de por qué ese producto para mí es importante y cómo me ha ayudado y cuál es el resultado, es imposible que nosotras al final podamos ser unas prescriptoras que de verdad generen una confianza. O sea, si una marca no deja que nosotras hablemos con nuestro lenguaje, con el lenguaje que hablamos todos los días a nuestra comunidad y haces que vaya toda leche, porque tengo que decir toda la información en tan poquito tiempo, o sea, yo muchas veces lo digo, o sea, nosotros no somos vendedores, o sea, nosotros no somos comerciales, somos prescriptores y yo te digo lo que a mí me funciona y la gente puede sentirse identificada o no, pero cuando hacemos anuncios y muchas veces las marcas creo que todavía les queda dar ese salto a vale, adáptalo a tu discurso, ¿no? Claro, a tu contenido, sí. Claro, o sea, yo siempre lo digo, es como si quisiéramos meter un contenido de Mediaset en la 2. O sea, me refiero, son lenguajes diferentes, ¿no? O sea, es que, entonces, si vas a hacer un anuncio en la 2, tienes que hacer el lenguaje de la 2. Y si vas a hacer un anuncio en Mediaset, tiene que ser el lenguaje de Mediaset, no puedes mezclarlo. O al menos, si sale mal, no echar la culpa al influencer que lo ha hecho mal. Sí, sí. La estrategia de base está mal planteada. Y cuando te ocurre un poco esto, que te exigen ser como demasiado, eso, lo que tú dices, publicitaria, ¿notas que encaja mal con tu audiencia? Es decir, como que lo detectan, como que no les gusta, o suelen ser comprensivos y saben más o menos un poco que al final es lo que tienes que hacer para seguir creando el otro contenido? No gusta. O sea, no gusta. Porque lo que pasa es que yo tengo una audiencia que es súper maja y al final dice, mira, te vamos a echar un cable que sabemos que esto es publi, pero no gusta. Y no funciona. O sea, cuando no te dejan hablar como tú hablas, ni explicarlo como tú lo explicarías, yo al principio cuando empezaba sí tenía mucha más libertad y mandábamos ideas creativas súper chulas y la gente siempre tenía comentarios de, me encanta ver tus publis porque son súper diferentes. Pero cada vez son más difíciles son más rígidos y no te permiten hacer lo que te encantaría hacer, ¿no? Al menos en mi perfil. Luego veo otros perfiles a los que la misma marca les deja hacer cosas
más tal, y tú te arañas así por dentro y dices, vamos a ver, o sea, la que da el resultado mal no soy yo, es que a mí no me habéis dejado, ¿no? Pero Sí, sí. bueno, es nuestra cosilla del día a día. Sí, sí que he de reconocer que otros perfiles me han contado justo lo contrario, que antes les daban menos libertad y que cada día les dan más. No sé si será cuestión de perfiles o que ellos lo detectan así y no es tan así, ya no lo sé. Los perfiles que se dedican a comedia, o sea, lo tengo comprobado, los perfiles que hacen humor y comedia tienen una libertad para hacer publicidad, lo que quieran. Pero las que hacemos lifestyle o un beauty mucho más específico, es más complejo, simplemente. O sea, pero bueno, aún así, quien hizo la ley hizo la trampa y siempre termino escapándome y haciéndolo a mi discurso y a la gente le encanta. O sea que bueno, ¿Y al final... alguna vez te has planteado o incluso lo has hecho de rechazar algunas colaboraciones porque te encorsetaban demasiado? Y te surge también a veces el miedo igual un poco a eso, porque bueno, al final estamos en un sector que es muy inestable y además muchas veces bueno, es dinero, digamos, que tienes que rechazar y ves ahí la cantidad. ¿Te es difícil a veces? Sí, sí, pero al final te das cuenta que si tú coges una colaboración que no va contigo, que te van a encorsetar y que no vas a poder ser tú, que va a funcionar mal y te va a crear una ansiedad que no veas verte así. O sea, si lo que empieza mal va a acabar mal. Entonces yo, o sea, ya he pasado por la experiencia de decir, esto no me gusta, esto no quiero hacerlo, esto no me representa, y por razones X tener que hacerla y decir, no lo vuelvo a hacer. Y de hecho ahora, o sea, cuando hay una cosa que tú estás viendo que no, o sea, de hecho, mira, ahí mi repre la verdad que tiene un ojo muy fino y ella misma hace el filtro y dice, no, mira, esto está muy bien pagado y todo está genial, pero yo siento que esto no va con tu discurso, contigo, con tus valores y con tu perfil o con tu línea editorial, ¿no? Y bueno, entre las dos ahí peloteamos un poco opciones y si vemos que no, pues se descarta. Y bueno, relacionando un poco más el tema de salud mental, redes sociales, que al final suelen ir bastante ligados, lo que primero te quería preguntar es un poco es un tema del que se suele hablar y sobre todo últimamente, y yo detecto que se habla bastante, es un poco el tema niños, el tema padres, niños, redes sociales. No sé un poco cuál es tu opinión ante esto y también si has recibido muchos comentarios sobre ello. Pero por el Sharenty, lo que llaman Sí, el Sharenty. sí. Pues mira, yo aquí tengo mi propia opinión sobre esto. Creo que en realidad hay una preocupación de base, porque hay algunos perfiles en los que la exposición de los menores, pues bueno, se puede poner en duda, ¿no? Porque hay una situación en la que se expone al menor públicamente, pues que, bueno, a nivel moral puede dejar un poco que desear, ¿no? Pues yo a mí, por ejemplo, las bromas, cuando se hacen bromas a los niños y se ríen de ellos en público, cuando los insultan, o sea, cuando los asustan en público, ciertas contestaciones, ciertos comportamientos, pues bueno, hay ciertas situaciones muy privadas de los niños que no tienen por qué salir, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo en mi caso aplico un criterio con la exposición de mis hijos, que es cuando sean mayores y ellos se encuentren esto, les va a avergonzar. Les está, es un recuerdo bonito que yo quiero mantener de ellos, les dignifica lo que estoy contando sobre ellos, pues entonces ya está, y yo no tengo que rendirle más cuentas a nadie, ¿no? Insisto, yo tengo un contenido muy residual de mis hijos, la gran cantidad de mi contenido es sobre mí, pero bueno, si yo tengo claro qué es lo que publico y la imagen que saco de mis hijos, pues es que de verdad es que no tengo que darle más cuentas a nadie. Y en cuanto a esto o en cuanto a otros temas, ¿te has encontrado comentarios malintencionados, haters o digamos que tienes una comunidad bastante sana? Tengo una comunidad majeta, de verdad, ¿eh? O sea, tengo una comunidad muy guay. Quien viene bueno, a meter un poco el dedo en la llaga o tal, o sea, yo además para eso soy súper rígida. Yo, si vienes de malas, es que te voy a bloquear. O sea, es que yo no entro al trapo nunca. Hubo una temporada en la que sí entraba y bueno, y me peleaba y demás,
Y me di cuenta que es que en realidad me hacía perder el tiempo y no me aportaba nada, ¿no? Incluso hay gente que a veces viene de malas y le das una contestación bien, con respeto, y de pronto dicen, ay, pues mira, perdona, porque, ¿sabes? Porque tampoco se lo esperan. Pero yo tengo muy poco hate, por no decir, vamos, o sea, súper residual, y lo que tengo enseguida lo bloqueo y me olvido. O sea, es que no voy a entrar. Y además de bloquear ese tipo de comentarios, por ejemplo, ¿tienes alguna otra estrategia para alguna vez? Porque bueno, siempre al final hay momentos en los que un comentario te puede pillar en un mal momento y se encaja peor. ¿Algún consejo un poco para sobrellevar esto? Porque bueno, al final cuando estás en redes es algo que te puede pasar, vamos, casi seguro. Pues mira, yo una vez escuché una frase y me encantó, o sea, dije, ole, me la llevo para siempre, que es, no aceptes una crítica de quien no aceptarías un consejo, ¿no? Entonces, al final, o sea, quien te está criticando, tú le aceptarías también un consejo, o sea, me refiero, no es una persona cercana a ti y que pueda influir en tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que lo hace por diversión, hay gente que lo hace como para enrabietar, como cuando éramos pequeños y algún niño venía como para molestar. Creo que hay gente que lo hace por eso. Luego hay gente que de verdad está mal y la paga con quien no debe. Entonces, es que de verdad, o sea, es tan maravilloso el mundo de las redes que perder el tiempo ahí, o sea, a mí es que no, o sea, sí es verdad que a mí a veces me ha pillado en un mal momento y te pincha un poquito. Pero si no le das dimensión y aplicas la regla de las 24 horas, es decir, si es que esto mañana se ha olvidado, porque mañana hay otra historia y otra movida, es que no, en realidad te resbala bastante. Como dice mi camiseta, everything me resbala, pues eso. Y en cuanto ¿has tenido alguna vez algún evento viral un poco para mal? Es decir, pues ya sea por un error que hayas cometido o incluso simplemente porque algo se hubiera malinterpretado y se dimensionara un poco más de la cuenta, o... Sí, o sea, yo creo que solo he tenido una crisis de reputación y fue en el confinamiento porque se me ocurrió hacerme, bueno, en el confinamiento pues teníamos mucho tiempo y entonces se me ocurrió hacerme un peinado, pues yo en aquel momento dije la palabra afro y no la tenía que haber utilizado, yo no sabía las connotaciones que tenía y dije, vamos a hacer un peinado afro, entonces me ponía un lápiz así, pasaba la plancha y me hice todo el pelo, ¿no? Pues bueno, pues ese vídeo se viralizó Vaya. porque yo respetaba a la comunidad y a la cultura afro. Me hice trending topic en Twitter, vino gente a darme caña por todos los lados, yo no sabía ni por dónde me venía y flipé bastante. Y al día siguiente, pues bueno, saqué los stories, me había lavado el pelo, me había todo el rito y dije, oye, siento un montón en que le haya molestado. No tenía ni idea que tenía este tipo de connotación cultural o que podría ser algo como que yo no puedo utilizar. Lo siento y quien no lo entienda voy a dejar un artículo aquí y os lo explica aquí porque esta palabra afro no se puede utilizar. Y casualmente después de sus stories vino mucha gente y me escribían por privado y me decía, mira, vengo a darte hate por lo que has hecho y después de ver tus stories me han gustado tanto que tienes un nuevo seguidor, ¿no? Y dije, Amén. wow. Sí, o sea, pero bastante, ¿eh? Y fue, o sea, pero lo pasé mal, ¿eh? Porque no sabía por dónde me estaba viniendo y de pronto tenía una comunidad entera dándome caña y yo decía, ¿pero qué está pasando? Pero sí, yo no he hecho nada. Y yo soy un perfil súper blanquito, ¿sabes? Pero bueno, así pasó. Y en cuanto a, mira, justamente hilándolo con esto, cuando ocurren estas cosas, muchas veces suele entrar la prensa, que también, pues incluso para sacar las cosas más de contexto y poner titulares así un poco que le echen más leña al fuego, se suele apuntar bastante. ¿Salió en ese momento o tuviste la suerte de No, que no? no, tampoco tenía, a ver, fue 2020, o sea que yo no tenía tantos seguidores, tendría como a lo mejor 60.000 o 70.000 o así. Pero, o sea, que estaba muy bien, pero no es con la dimensión que tiene ahora, ¿no? ¿Y has No, tenido no, algún otro contacto malo con la prensa o...? no, yo no. O sea, tampoco yo soy una persona que ve como titulares, ¿no? O sea, no soy una celebrity al final. Pues bueno, he tenido artículos en prensa, pero porque hay vídeos que han sido virales o porque he contado alguna anécdota o en el YouTube, yo qué sé. Pero la prensa que yo he tenido ha sido sobre todo a raíz del libro, vídeos a lo mejor que se han hecho un poco más virales, looks a lo mejor en revistas de moda, pero no he tenido mala prensa.
Y en cuanto a otro tema que suele afectar bastante un poco al tema de salud mental es un poco todo el tema en cuanto a los números, validarte pues un poco según te esté funcionando el contenido, según te esté yendo recientemente en las redes sociales, que además suele haber como bastante inestabilidad y bueno, los algoritmos cambian, políticas, todo esto. ¿Cómo llevas tú todo este tema? Pues tengo que reconocerte que creo mucho en mi trabajo y, insisto, tengo una comunidad maravillosa que me apoya muchísimo. Más o menos sé los números que manejo. En los 10 primeros minutos de una publicación ya sé si va a tirar o no, si va a funcionar o no. Todas sabemos cuáles son los temas que tiran, los temas que no. Pero al final, cuando bajan mucho los números y te pones un poco nervioso o nerviosa, siempre pienso lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que te baje el alcance, que una marca te pague un poco menos, porque tu alcance es un poco menor, sigues teniendo un trabajo precioso, el valor de lo que cuesta esto y de lo que una marca paga por esto sigue siendo buenísimo. Y si lo peor que puede ocurrir es que en vez de hacer 2 vídeos, me lo invento, 2 vídeos para generar unos ingresos al mes, tienes que hacer 4, pues haces 4. O sea, no pasa nada. Entonces, en realidad es como lo peor que puede ocurrir a nivel de números, que las marcas al final, pues los ingresos sean menos, ¿no? Pero no, yo estoy tranquila, no me suelo rayar muchísimo, ¿eh? Y en cuanto a otra cosa que también suele afectar bastante es un poco estar todo el rato, al estar editando, al estar grabando, expuesto un poco a tu imagen. Luego también aparecen los filtros, retoques en las fotografías, todo esto. Y entonces puede llevar un poco a sobreanalizarnos. No sé cómo te encuentras con esto, cómo más o menos lo sobrellevas. Yo soy una persona que no, o sea, literalmente en TikTok no utilizo filtros, en Instagram no utilizo filtros, en YouTube tampoco utilizo filtros. O sea, es lo que te decía, yo no quiero que alguien alguien me vea por la calle y no sepa quién soy de los filtros que utilizo, ¿no? Hay fotografías en las que utilizamos, en las que hacemos más moda, que hay probablemente hay, pues si se alise un poco más la piel o con las luces y los contrastes, pues crees unos efectos a lo mejor más estéticamente bonitos y demás. Pero bueno, también es parte de la diversión. O sea, para mí son fotos más estéticas o más artísticas y que sí se prestan a lo mejor a eso, pero esta mañana he subido un vídeo en el que el otro día me di un golpazo y tengo un moratón aquí y es que ni me lo he tapado. O sea, es que me da exactamente igual. O sea, pero es que creo que es sano también, ¿sabes? Es que la gente ve a gente normal con los pelos despeinados en su casa, o sea, y que esta misma persona por la tarde puede meterse en un evento con un vestido de tul o irse a los Goya y arreglarse, o sea, creo que Claro. todo vale. Y bueno, ahora para acabar un poco la entrevista siempre suelo hacer unas preguntas un poco variadas. Una de ellas, tú además que precisamente lo mencionabas, que al final tu cuenta de Instagram, pues de cuando era para tu uso personal, es la que tienes ahora. No sé si tienes ahora otra segunda cuenta para igual relacionarte más con familia, amigos, o usas la función de mejores amigos, o has perdido, digamos, esa función que el resto de la gente tienen de las redes sociales, tú la has perdido. Sí, totalmente. Me creé otra cuenta hace años que se llamaba No Mi Misma Face por tener una segunda cuenta por si algún día me pirateaban, me hackeaban, lo que pasara. No sé si tiene 20.000 seguidores o 25.000 seguidores. O sea, saber que tengo de nuevo un portal en el que si algún día pasa algo, yo puedo seguir hablando y puedo seguir comunicándome, ¿sabes? Pero no, o sea, está todo. O sea, es que hay mucho jaleo, es que son muchas cosas. O sea, si ya tengo la cuenta de Nuevipimpa, ya me hago todo. Claro. No, bueno, a ver, a veces puede pasar que lo mires un poco con añoranza de esos tiempos en los que podías, bueno, hacer la función social con tu entorno de las redes sociales y que se pierda eso. Sí, pero no. Y en cuanto a algún proyecto así que tengas cara a futuro que puedas mencionar o que te apetezca mencionar por aquí para que quede un poco constancia. Pues es que no sé cuándo se publicará el podcast, pero pues voy a dar una noticia que no puedo dártela todavía, pero es un proyecto en el que llevamos trabajando 1 año y medio. Es un proyecto que tengo unas ganas impresionantes, con valor social y bueno, es muy bonito. Y el jueves que será 22. Cuando salga el episodio ya habrá pasado, por eso no te preocupes. Ya habrá pasado, pues sí. Pues que se vayan a mi Instagram y lo verán. Vale, pero genial. Para mí es lo más flipante, después de haber escrito el libro y de cosas que he hecho, es lo más flipante que he hecho. Bueno, pues has hecho bastante hype.
Y otra cosa que también suelo comentar un poco, que es todo el tema de que, bueno, como sabrás ahora, se dice mucho en prensa, sobre todo, que la profesión más deseada por los niños ahora, pues ya no es futbolista, cantante, como que la mayoría quieren ser influencers. Tú además, que eres madre, no sé un poco qué piensas un poco alrededor de todo esto, incluso cómo reaccionarías si te pasara a ti que te dijera, mamá, quiero ser influencer. Pues mira, yo adoro mi profesión, me encanta mi profesión, pero yo me empecé a dedicar a esto ya con 30 años, 29 años, es decir, ya entendía el valor de las cosas, ¿no? Creo que si mis hijos me dijeran que quieren ser influencers, yo les diría, me parece genial y te voy a ayudar en todo, pero una vez que seas un poco más mayor, ¿no? Que sepas lo que cuestan las cosas, lo que valen las cosas. Al final, el mundo influencer está un poco desvirtuado porque yo veo chicas muy jóvenes, ¿no? Con unos niveles de vida que no va a tener a lo mejor alguien en su vida, ¿no? O alguien con 40, con 50 años y que, o sea, al final a nosotros por un vídeo nos pueden pagar más que lo que cobra una persona en todo un mes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que mis hijos supieran el valor de las cosas para apreciar esta profesión, ¿no? Y para valorar esta profesión. Yo, si el día de mañana se quieren dedicar, o sea, es que les ayudaré, pero me gustaría que fueran más mayores que entendieran el valor de las cosas para luego dedicarse a esto. Claro. ¿Y crees que hay que tener alguna habilidad o alguna característica innata para ser influencer? Pues mira, yo creo que aquí hay 3 cosas. Y esto lo decía yo cuando daba clase en el máster. Creo que la capacidad comunicativa es esencial. O sea, cómo te comunicas en redes es esencial. Creo que hay que tener una imagen propia que te diferencie o al final que te dé, pues bueno, una imagen o una identidad propia, ¿no? Sí. Y luego tener valores asociados, ¿no? Que seas capaz de trasladar valores y probablemente una cuarta, que seas muy recurrente, muy persistente. O sea, creo que para ser influencer Constancia, ¿no? Mucha constancia, todo el tiempo. Y bueno, para acabar, la pregunta que os suelo hacer es ¿qué es lo más bonito de la profesión o qué es lo que podríais destacar como más bonito de la profesión? Pues para mí lo más bonito de ser influencer es que tu vida se llena de experiencias que no vivirías nunca. Creo que te da una visión de la vida también un poco diferente. Te da la capacidad de conocer mucha gente muy diferente, poder aprender muchísimo. Y sí, o sea, sobre todo para mí lo que más me gusta es lo que me aporta a mi vida, ¿no? O sea, lo que me llevaré yo cuando ya no esté en este mundo de experiencia por Claro. este trabajo. Pues nada, darte muchas gracias porque creo que has contestado a todo bastante desarrollado, bastante sincero y has dado una imagen bastante realista y bueno, bastante personal de cómo es el día a día de tu profesión, así que darte las gracias sobre todo. Gracias a ti, Iván, por contar conmigo. Ojalá aporte mucho. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!